Hola, ¿qué tal, mis más deportivísimos amigos? Tenemos un invitado especial. Él es Luis el Zurdo Sepúlveda, ex Deportivo Táchira. Bueno, Zurdo, bienvenido a Más Deportivísimos. ¿Y por qué no nos cuenta a qué edad usted debutó con el Deportivo Táchira? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradecido de usted por estas palabras que me invita en este deporte, en esta radio deportivo. Y bueno, es un honor, de verdad que sí, debutar en Táchira fue a los 17 años, en aquel tiempo, y se le ganó a la ULA 8-1, un equipo grande como era la ULA de Mérida. Goles de un colombiano como era Rafael Angulo, hizo 2. Germán Montero, un uruguayo, hizo 2. Sergio Meckler, un brasileño, hizo 3. Y un Adolfo de Serra, que es de Cúcuta, hizo 1. Se le ganó en esa época 8-1. Usted fue prácticamente el juvenil que debutó en el Deportivo Táchira con menos edad, ¿no? Sí, 17 años tenía cuando debuté y era la regla que puso la Federación Venezolana de Fútbol. Y tuve el honor de verdad de jugar con tanto extranjero, porque jugar en ese momento era difícil, porque jugaban 7, 8 extranjeros y eran 3 criollos, como William Méndez, Laureano, Freddy Campos, mi persona, o Coco Arroyo. ¿Usted era base central o en qué parte del terreno de juego se desempeñaba? Bueno, yo empecé como puntero izquierdo en aquel tiempo, cuando decían, ni existía el win, sino puntero izquierdo y puntero derecho. Estuve en esa época, debuté con Carlos Moreno, tuve un preparador físico colombiano que se llamó Antonio Mejías Altamirano, que era del Cali, vino del Cali, estuvo en esas filas y también fue preparador físico en esa época, pero aquí dejó huella ese profesor, que paz descanse, igual que el profesor Carlos Horacio Moreno. ¿Cómo le iba con los goles? No, era difícil hacer goles, porque después, ya cuando me pasaron de puntero izquierdo, bajé a lateral izquierdo, era difícil, ya cambié. El director técnico siempre tiene esa forma, tiene esa visión cuando quieren ponerlo de lateral izquierdo, y si dice si yo puntero izquierdo, tenga la plena seguridad que sí he hecho goles. De verdad, porque sí, en tantas categorías que estuve en la selección infantil del estado Táchira, y llegué hasta la juvenil, y estuve en la selección hasta la juvenil. Y bueno, son cosas, y en primera fuimos campeón también, como en la selección, pero no llegué en las mayores, que fue lo que más de honor que había, porque había mucha casta, mucho jugador grande que estaba por delante, pero fue un honor de verdad haber vestido la amarilla y negra. ¿Cómo se sentía en esa parte, en ese sector como lateral? Bueno, en el momento pues me adapté, ¿no? Porque son pocos los laterales izquierdos que hay en Venezuela, en el mundo, son pocos, y tuve el privilegio que el profesor Carlos Horacio Moreno me dio esa oportunidad y me sentía bien, pero me gustaba más jugar de puntero izquierdo, porque era mi posición, me gustaba ir arriba y hacer goles. Vuelvo y repito, había muchos extranjeros y era muy difícil llegar a Táchira. Hoy en día cualquier jugador llega a Táchira más fácil, un criollo. A nosotros nos costaba llegar a pulso y yo le agradezco mucho a Antonio Mejía y al profesor Carlos Horacio Moreno cuando me dio esa oportunidad para debutar con todos esos monstruos a los 17 años. Hablemos de esos monstruos. ¿Qué monstruos se conoció? Yo creo que monstruos, le hablo a usted de Julio Omar Barbosa, La Zorra Brito, le hablo de Andrés Paz, aquí criollo, le hablo de Arnulfo de Serra, colombiano, de Wilson Kenneth, que era base central también, uruguayo. Jugué con Francovi, el que hizo el gol de arco a arco en el 87, 19 de julio. Del 87 se lo hizo Independiente. Estaba César Semidey, estaba Franco Faciana, el viejo, y estaba también William Suárez. Esos eran los porteros. Laterales era Coco Arroyo, Landaeta, Cheo Méndez, mi persona. En el medio está un señor que siempre lo aprecié, para mí el máximo 5 que ha habido en Táchira, se llama José Francisco Nieto Sepúlveda, que jugaba muy bien al lado de William Méndez y al lado de Carlos Maldonado. Arriba jugaba el brasileño Sergio Meckler, Bastías o Adolfo de Serra, y un señor que era uruguayo, como se llamaba, nada menos Germán Montero. También jugaba Rafael Angulo, que jugó en el Barranquilla, un gran goleador, donde lo colocara hacía goles. La Fiera Gutiérrez también estuvo por aquí, Miguel Osvaldo más adelante, pero eso fue muy bonito, esa escuela, de verdad que había una familia, un grupo, como se llama, grupo y familia, y por eso uno aprendió de ahí ser humilde, y uno la humildad la tiene hasta que Dios se la dé a uno. Y eso agradeció, ¿verdad?, también de la afición, cuando yo
me debuté, era un niño adelante, usted viene la Zorra Brito que medía casi 2 metros, Brancovini se llega a las manotas, ¿entiende? Y estar en el medio cuando debut yo me miraba así, era un niño, y de verdad que fue un placer de haber jugado con todas esas figuras, Elizardo Pérez también, Basilio Pereira, brasileños. En estos momentos se me van uno, Máximo Fasolari, también otro gran jugador, Tarazona, Wilson Chacón, que de verdad es un jugador que pensé que iba a sacar la casta igual que el maestro William Méndez, porque decir de William es uno de los mejores. Cuando jugó en contra del Tolima le hizo un golazo aquí también, el mejor volante que para mí ha habido es William Méndez. Bueno, perfecto. ¿Qué es el Deportivo Táchira para usted? Eso es una pregunta grande. Para mí Táchira lo llevo en el tétuano, de verdad, en la sangre. Para mí es todo, porque vestir la amarilla y negro cualquiera no la vestía en aquel momento. Sí, era difícil. En esa época de los años 85, cuando yo debuté el 31-03 del 85, un día en la ciudad, para mí fue un honor grande, y ganar en ese momento 8-1, eso fue que me quedó grabado para toda la vida, haber debutado y ganar en esa época y ser subcampeón en ese año 1985-86. ¿Usted cree que en ese entonces el fútbol era mejor que hoy en día? Bueno, yo respeto esa parte, ¿no? De todos los jugadores hoy en día presentes. Era más vistoso, se jugaba con más toque, más técnica, más a reglas de más piso. Calidad. Yo digo porque sí, aquí venía un Nacional, venía un Cúcuta Deportivo, venía cualquier, y le jugábamos el fútbol. Perdíamos 1-0, un Santa Fe, ¿no? Primero que todo, y un Millonario, sí, claro. ¿Perdón, qué? Un Santa Fe, sí, varias veces ¿Sí estuvo aquí. Santa Fe? Sí, existe. Para usted, yo sé que me imagino, mi querido Enrique Quintana, para mí, el suyo no creo que sea Santa Fe, un equipo como Millonario. Corazoncito, ¿no? de Millitos. Millos, como dicen en Colombia. Bueno, casi toda la familia mía. En ese entonces Millonarios pues tenía nada más ni nada menos que al Búfalo Funes, a Troviani, etcétera, etcétera. Y ¿no? si usted se acuerda, uno lo hago recordar que estuvo aquí en Táchira Horacio Garra. Un argentino que estuvo aquí, se lo llevaron al Millonario. Y el Nene. Esa en día. Sí, pero el Garra era un gran jugador en aquel entonces. Cuando se lo llevaron al Millonario, no lo niego, era un jugadorazo. Aquí tuvo Yanio Cabezas también, un gran jugador. Vuelvo a repetir, la Fiera Gutiérrez. Habían tantos que un Hernán Villa, no sé si usted lo escuchó. Sí, claro. Hernán Villa, un volante que de verdad, Silva Pacheco también, si hablo de aquellos tiempos que de verdad, pero el fútbol de aquella evolucionaba más bonito, la gente se iba más contenta, iba más tranquila, porque bebían el fútbol, así se perdieron 1-0, 2-1, pero era un fútbol muy vistoso. Hablando de 3 volantes, como vuelvo y repito, José Francisco Nieto, William Méndez y Maldonado era dupla. Después llegó Laureano, porque Laureano es tronco, es jugador también, un jugadorazo, dejó huellas también, igual que William, igual que Maldonado y igual que Nieto. Y arriba, pues, un tanque como era el brasileño Meckler, Montero y Wilson Bastiao, Adolfo de Ser, Rubén Bachine, también usted tuvo que conocerlo, distinguirlo, también finado, pero eso dejó mucha historia en aquella, por eso le dicen los años dorados de los años 80. Sí, señor, que inclusive vimos un video que a todos ustedes le hicieron un homenaje, ¿no? A todos los que pasaron, vistieron la orinegra, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Esas cosas bonitas que pasan, que lo hagan en vida, porque después que no estemos, hoy estamos, como dijo Jorge hoy, mi comentarista, en el programa me dijo: hoy estamos, vivamos hoy porque mañana no sabemos si nos levantamos. Sí, nos levantamos y si respiramos. El único que sabe es el Creador, Diosito, que es el más grande, el todopoderoso que nos da esta vida. Y ese homenaje, pues sí, la gente salió contenta y jugadores de los 80 habían pocos, ya habían de los 90 hacia arriba, 97. De los 90, de los 80 era Adolfo de Serra, Semidey, Laureano, William, Tarazona, mi persona, Miguel Echenauzi, Flaco Vera. Se me escapan unos así que más o menos en los años 80 eran aquellos tiempos, eran pocos los que quedan ahí, no que estén en otro mundo, sino que no estaban ahí, como la Zorra Brito, un jugadorazo que era de Santa Marta, jugó creo que en el Magdalena, no me acuerdo si jugó en el Junior, pero el que jugó en el Junior sí sé que es Rafael Angulo. Bueno, perfecto. ¿Qué otras camisetas vistió? Estuve en Estudiantes de Mérida, en aquel entonces fui y no debuté con el Estudiante por cuestiones ya mayores, estuve en el Zamora con Silva Pacheco, un estratega que estuvo aquí como jugador de fútbol central. Tampoco la vestí, había un equipazo porque estaba Trota, Plinio Alves, Castellano, Cosme,
para de contar, está un Benítez que jugaba muy bien, colombiano, que verdad que portero está, no me acuerdo de esto un momento, que sí lo tengo en la memoria, pero no me acuerdo el nombre, Gómez, Gómez, de verdad que habían unos jugadorazos que uno se queda loco, pero bueno, son cosas que pasan y me la coloqué, pero no hubo lo más incentivo de que hace cuando me metieron a una parte a dormir, pues eso me deprimió y dije no más. Ahí. ¿Le hubiera gustado jugar en el fútbol colombiano? Sí, claro, claro, yo tuve la oportunidad de bajar, de verdad que sí, tuve la oportunidad de bajar cuando estuvo Asprilla, estuvo este jugadorazo que lo admiro mucho y lo admiré mucho como es el Palomo de Zurriaga, qué jugadorazo. De verdad, estuvo el arquero también, Agustín Julio, que hoy es gerente del Santa Fe, Independiente de Santa Fe, estuvo en la selección, estuvo Ramírez, algo así, que me acuerdo que estuvo un grupo de grandes, estaba el Pecoso Castro en ese momento como técnico, un señor, un gran estratega, hoy en día no sé si sigue dirigiendo, pero un señor que llevó al Cúcuta a llevarlo a nivel de varios jugadores que quiso, pero no le dieron el acoplo, el gusto de tener y ser campeón con el Cúcuta, porque trabajó bastante este técnico como es el que nombré ahorita, que se me fue, Pecoso Castro. De verdad que son cosas, y no la vestí, y vuelvo y repito, son cosas que pasan, se entrenaba en el Guaymaral, yo me acuerdo mucho que fui a 4 o 5 entrenamientos, y sí podía jugar como criollo colombiano porque tengo familia también colombiana y para mí fue un orgullo, ¿sí? Esto es bonito lo que uno lo hacen recordar. Y sí tuve después, aquí tuvo Pizzi Restrepo, no quedé en ese momento, Pizzi Restrepo, estuvo aquí como técnico, hablé con él toda esa cuestión, pero en ese momento no quedé porque él traía otra filosofía de equipo, de jugadores, pero tuve el gusto de hacer unos entrenamientos con él y en ese momento pues no quedé. Después llegó Carlos Horacio Moreno otra vez y ahí estuve un ratico más. Y bueno, hasta ahí llegué. Pero me hubiese gustado de verdad haber jugado en un equipo como el Zamora o en el Cúcuta Deportivo. Bueno, Zurdo, muy amable, Dios lo bendiga y muchísimas gracias por esas palabras para Más Deportivísimos. Bueno, para estas palabras que me hacen, un saludo para toda esa afición motilona del Cúcuta y ojalá de verdad Enrique Quintana que crezca. De verdad el Cúcuta Deportivo, que se pongan las manos del corazón los directivos, porque tienen un buen estratega como es el doctor Richard Páez Monzón, que sabe de fútbol y le gusta ganar y le gusta llevar el grupo bien. Lamentablemente, pues pensé que iba a ser el técnico de la selección Vinotinto, pero bueno, son cosas que ya la federación maneja, pero un saludo para todos esos cocuteños, de verdad, motilones, que sigan apoyando y como apoyan ese equipo del Cúcuta Deportivo. Mis palabras, de verdad, de aquí desde San Cristóbal, con este servidor, como es Enrique Quique Quintana, de verdad que sí, gracias de verdad por esas palabras, que tenga un excelente día, que Dios los bendiga, de verdad siempre creador que esté presente en nosotros, y bueno, ¿qué te puedo decir? Alegre de verdad de seguir viviendo en este mundo y que Dios me dé cada día vida, que es lo más que pido, y salud. Esas son las palabras de Lucho Sepúlveda, sí señor, ya lo conocen como el Zurdo, aquí en Más Deportivísimos, con las mejores glorias del Táchira.